Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a Quien Marque Gana de nuevo. Estamos con Santi, Historia desde el banquillo, para este especial de la Eurocopa, de jugadores históricos de cada una de las selecciones. Muy buenas, Santi, ¿qué tal estás? Buenos días, encantado de estar aquí otra vez. Bueno, en nuestros dos primeros podcasts estuvimos hablando de jugadores históricos de Alemania, Escocia, Hungría y Suiza, con esa mítica historia de Granit Xhaka y el bueno de Xherdan Shaqiri. Y hoy vamos a ir con el grupo B. ¿Con quién vas a empezar hoy, Santi? Pues hoy vamos a traer a un futbolista bastante poco conocido para la audiencia en general, pero que tiene una historia que sin duda, bueno, merece ser contada y merece que la recordéis todos. Ferdinando Valetti, ¿De dónde es? Por el nombre italiano. italiano, sí. Y yo me sorprendí cuando me pasaste los nombres, porque digo, ¿este quién narices es? Porque te vas a Italia y todo el mundo, jugadores históricos, pues puedes pensar en Gigi Riva, Sandro Piola, No, no, pero hay miles y de diferentes épocas. El fútbol sí, italiano, la sí. verdad, es prodigioso en eso, pero esta es una historia, si no habéis oído hablar de él, de aquí a media horita no lo vas a olvidar el resto de tu vida, os lo Pues aseguro. dale, Santi. Ferdinando Valetti. Realmente la carrera futbolística de Valetti, en lo que se refiere a fútbol, fútbol al uso, podríamos llamarlo, no es una carrera muy larga. Y ahora entenderás por qué. Realmente Ferdinando Valetti es un joven al que le toca debutar en un contexto de la Serie A bastante jodido. O sea, su debut en la Serie A es en 1941 y juega juega toda su carrera, es decir, 2 temporadas, para el sí. Juega toda su carrera para el AC Milan. Realmente, a nivel de títulos, llegó a jugar un partido de Copa Italia en el cual el Milan quedó eliminado. Y Buen dato. y en estos 2 años que él juega, el Milan queda en 10ª posición y en 8ª posición. Lo cual ya nos hace pensar que aquel Milan se parece muy poco a lo que acabaría siendo el Milan de décadas después, aquellos míticos equipos de los años 90, aquellos equipos de principios de los 2000, bueno, y en épocas también anteriores. Tuvo grandísimos equipos, los rosoneros. Hay que tener en cuenta, yo esto siempre lo recalco, hay que tener en cuenta el contexto histórico en el cual Ferdinando Valetti empieza a jugar y es como ya os imagináis todo, empieza a jugar durante la Segunda Guerra Mundial, pero el fin de su carrera viene precisamente después del armisticio que firman los italianos con los aliados. O sea, una vez Mussolini ve que los aliados van a conquistar Italia después de haber desembarcado en Sicilia, intenta llegar a una paz con ellos y el Gran Consejo Fascista depone a Mussolini. Por lo cual los alemanes tienen que intervenir en Italia, tienen que liberar a Mussolini y se acaba creando una guerra civil en Italia. Momento en el cual el norte de Italia queda ocupado por los nazis, mientras el sur de Italia está ocupado por los aliados que van avanzando y van liberando la península itálica. Aquí se empieza a poner interesante la historia de Ferdinando Valetti. O sea, Ferdinando Valetti es un joven que había conseguido permanecer más o menos al margen del clima de la agitación política que había en Italia hasta ese momento. Sin embargo, en 1944 siente que tiene que hacer, siente esa llamada del deber, siente esa llamada a tener que tomar partido dentro de la historia de su país. Y en marzo, tras el armisticio del 44, se enrola en una unidad de partisanos en Milán que se dedicaba básicamente a hacer acciones de sabotaje contra las fuerzas nazis. Es aquí, Ferdinando Valetti en marzo del 44 se implica en la organización de una huelga contra el hambre y el terror en Milán. Era una huelga que pretendía parar todo el sistema industrial de Milán, una de las ciudades más industrializadas de Italia, para que dejase de producir para la causa nazi en este caso. Pero claro, las SS obviamente estaban muy pendientes de que la industria de guerra funcionase como tenía que funcionar, era una necesidad bélica de primerísimo orden, y debido a un chivatazo a Ferdinando Valetti lo capturan en marzo del 44. Después de que lo enviasen a una prisión militar de Milán, a los pocos días es deportado al campo de concentración de Mauthausen, Uf. en Austria. Deja de ser Ferdinando Valetti para ser el número 57633 dentro del campo de Mauthausen. Y tú dirás,
aquí se acaba todo. Pues digamos que aquí empieza lo más curioso de toda su carrera. Más curioso que haber jugado solo 2 partidos con el Milán. 2 2 temporadas. temporadas. Sí, sí. Pero es que lo que hizo aquí tiene mucho más mérito que lo que pudo hacer en el Milán. Y es que cuando Valetti llega a Mauthausen, se encuentra que en el campo de concentración de Mauthausen había un gran número de población, bueno, de deportados españoles que habían sido, que primero se habían refugiado después de la Guerra Civil en Francia y al final, por cuestiones que nos llevarían mucho tiempo contar, acaban siendo deportados al campo de concentración de Mauthausen. Sí, si no me Pues equivoco, y aquí corrígeme que tú eres el historiador, Mauthausen puede ser el campo de concentración donde más refugiados españoles o prisioneros sí, españoles llegaron. sí. Se calcula que de cada 10 deportados españoles, aproximadamente 7 de cada 10 acabaron en Mauthausen. Mauthausen o subcampos de Mauthausen, porque Mauthausen era el centro neurálgico desde el cual se coordinaban una serie una serie de campos, aproximadamente una cincuentena, que estaban alrededor de Mauthausen. Se los Sí, consideraba satélites. era como Auschwitz, ¿no? Que tenía varios subcampos. Exacto, exacto. Pues precisamente Ferdinando Valetti al principio es enviado a la cantera de Mauthausen, pero posteriormente sería enviado al subcampo de Gusen. Hay muchos historiadores que han definido Gusen simplemente como Mauthausen más rápido. Pero en el caso de Ferdinando Valetti, esto le salvó la vida. Y es que cuando llegó a Mauthausen, se encontró que los domingos, por capricho de un general de las SS, Franz Reis, se organizaba una liga de fútbol en Mauthausen, en la cual tenían mucho protagonismo ciertos futbolistas españoles, que ya te contaré la historia porque hay unos cuantos con una grandísima historia, pero Ferdinando Valetti se da cuenta de que algo que te podía salvar la vida en Mauthausen o en cualquier otro campo de concentración era conseguir un buen destino. Y ahí aprovechó una debilidad que tenía el sistema, que era que Franz Reis, el jefe de las SS y encargado del campo de Mauthausen, había permitido jugar a fútbol los domingos en equipos que estaban organizados por naciones. Y entonces a los futbolistas, a los de cada nacionalidad que eran futbolistas o que jugaban bien a fútbol, les ofrecía un destino mejor en el campo. Claro, la diferencia de estar en una cantera, estar en una cocina, significa la diferencia entre la vida y la muerte para Sí. mucha de esa gente que jugó a fútbol en Mauthausen. Fíjate, para que luego digan que el fútbol es un deporte de bárbaros y que solo es estar corriendo detrás de una pelotita, como en un contexto histórico así, el fútbol llega a salvar vidas. Y tanto. Pues en el caso de Ferdinando Valetti, si lo envían al subcampo de Gusen, es porque por mediación de otro compañero preso y haciendo uso de lo que se llamó el Comité Internacional de Mauthausen, que era una red clandestina que formaron los prisioneros para intentar asegurarse un mejor destino entre ellos o conseguir ropa de abrigo para alguien que estuviese pasando mucho frío, pequeños robos de comida, consigue enchufarse en la cocina desde la cual organiza pequeños robos de comida para ayudar a los presos de su nacionalidad. Por lo cual ya no solo salvó la vida a él, sino que podemos decir que contribuyó a salvar la vida a algunos otros prisioneros italianos que también estaban en su misma situación. Pues tras estas vivencias, que entiendo que te suscitarán muchas preguntas a ti y a toda la audiencia, pero de aquí a un mes os las responderé todas. Se vendrá un programa en el cual explicaré cómo, cuándo y por qué se llegaron a jugar estos partidos que, por otro lado, nunca se tuvieron que haber jugado. Pero como se jugaron, los historiadores tenemos que documentarlos y explicárselos a todo el mundo. Es nuestra labor. No, y además que son cosas curiosas por eso que para vosotros los historiadores supone un trabajo, ¿no? Nuevo, el investigar sobre eso, y a los que nos gusta el fútbol, pues son historias que decimos, ostras, es al mismo tiempo triste por el contexto en el que se da, pero al mismo tiempo es muy interesante, de decir, dentro de ese contexto, que es una guerra mundial, un régimen opresivo como era el régimen nazi, todas las barbaridades que hizo, y cómo por el capricho, como tú bien dices, en este caso de este líder nazi,
cómo el deporte salva vidas. Bueno, realmente es que la naturaleza de los campos de concentración es algo que se escapa a la documentación oficial. Nos encontramos casos en los cuales, pese a que la práctica de deporte no estuviese reglada ni institucionalizada, si al jefe de las SS le apetecía, se jugaba. Sí. Y los presos de alguna manera los presos tuvieron incluso en esa situación que explotar esa pequeña debilidad del sistema, ese pequeño resquicio, pues para conseguir eso, un mejor contacto, una ración extra de comida los días antes del partido, que eso en Mauthausen era impagable, un pequeño extra de ropa de abrigo. En fin, la verdad es una cuestión muy compleja y por eso os la he traído aquí, para que aprendamos un poco todos juntos y pongamos en valor la vida de Ferdinando Valetti y otros tantos como él. Pues en el caso de Valetti, pudo aguantar jugando al fútbol y en la cocina de Gulsen hasta el 5 de mayo del 45, el día de la liberación de Mauthausen. Tuvo suerte de llegar vivo a esa fecha, otros tantos no lo hicieron, pero tras la liberación de Mauthausen, tuvo la suerte, comparado con otros presos del campo, de poder volver a su país, en el cual, ya debido a haber estado en estas durísimas condiciones, ya jamás pudo volver al fútbol al más alto nivel. Sin embargo, dedicó todo el resto, estuvo trabajando el resto de su vida como mecánico de Alfa Romeo en la fábrica y unos años después, o sea, hasta el año 2000, desde su liberación hasta el año 2000, siempre sintió el deber de difundir su historia y nos ha dejado amplísimo material, amplísimas conferencias, entrevistas. Están en italiano, pero a quien le interese conocer de primera mano lo que fueron las vivencias de Valetti, son fáciles de encontrar. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo. Sin embargo, en el año 2000 tuvo que dejar de hacerlo por una grave enfermedad y en 2007 Ferdinando Valetti nos dejó, habiéndonos legado unas lecciones de vida increíbles y un testimonio vital absolutamente impresionante. Casi nada. O sea, jugador mítico, no porque fuera internacional italiano al uso como... Bueno, podríamos decir que sí lo fue, porque ¿cuántos jugadores han representado la Azzurra en torneos oficiales y cuántos han representado la Azzurra en ese contexto? Sí. O sea, digamos, podríamos considerarlo una selección italiana, aunque sea de manera extraoficial. No, y además muy, muy interesante la historia y sobre todo lo que hizo, no ya por él, sino al arriesgarse, pues a lo que tú dices, ¿no? A organizar pequeños robos de comida, que imagino que si en esas circunstancias te pillaban los guardias o lo que fuera, pues la situación se podía volver un poco difícil. Sí, era sumamente arriesgado. Es un contexto muy jodido y ya os digo, en un mes tendréis respuestas si tenéis preguntas. Muy bien, pues interesantísima la historia de Ferdinando Valetti. Y aprovechando el partido que va a haber en este grupo, pues vamos a ir con un jugador histórico de España que en muchos sitios se le conoce como el rey de la Copa de Europa. Para mí, lo que hizo este jugador tiene muchísimo mérito no por el equipo en el que jugaba, porque en aquella época el Real Madrid, pues en Europa era el Real Madrid. Fue de hecho el cimiento, ¿no? de lo que hoy en día son esas 15 Copas de Europa que tienen. Pero en aquella época, pues se jugaba eliminatorias desde el primer partido y era otro fútbol, ¿no? Para quien no lo sepa, vamos a hablar de don Paco Gento, conocido también como la Galerna del Cantábrico, y que fue el primer jugador en ganar 6 Copas de Europa. Le han empatado recientemente. Sí, pero por eso te digo, de hecho, justo lo iba a nombrar ahora, que lo sacas tú. Le han empatado, pero para mí tiene mucho más mérito el contexto en el que lo logra Gento que actualmente. Porque actualmente estamos en un fútbol que ya los grandes equipos están abriendo más hueco entre los siguientes. Ya es todo a golpe de talonario y al final, bueno,
lo que hizo el Real Madrid con esas 5 Copas de Europa consecutivas y luego la sexta. Sí, recientemente el Real Madrid ha logrado 3 consecutivas, pero también habría que analizar cómo las ha logrado. Que ha habido de todo. Suerte, polémicas, calidad. Daría para hacer más podcasts. Pero bueno, en este caso Paco Gento estuvo 18 temporadas en el Real Madrid. Después de jugar solo 14 partidos con el Racing de Santander. O sea, la trayectoria de Gento fue directamente meteórica, como se diría. Y con 15 años, que esto a lo mejor hay mucha gente que no lo sepa, quizá por este motivo llegó a ser el tipo de futbolista que era. Con 15 años Paco Gento compaginaba fútbol y atletismo. Hostia, no lo sabía. Entonces, de hecho, yo creo que fue una de las claves del juego de Gento y que le hacía ser un extremo izquierdo imparable. Yo me acuerdo, mi padre muchas veces y mi abuelo me hablaban de que tenía no ya una arrancada en velocidad, sino una capacidad para frenar que era espectacular. Entonces, claro, él iba en velocidad con el lateral, prácticamente frenaba en seco, el lateral se pasaba de frenada y cuando quería volver el lateral era cuando volvía a arrancar Gento y ahí muchas veces, pues bueno, realizaba auténticos destrozos. Y es que fíjate, en aquella época, Paco Gento formaba una delantera con Di Stéfano, Copa, Rial y un tal Ferenc Puzel. Que a los que nos estén siguiendo no les va a sonar ese nombre, pero el nombre verdadero, que tú bien lo diste en nuestro primer podcast, era Ferenc Puskás. Cierto. También tengo que decir aquí una cosa, un pequeño inciso. Esa delantera ha pasado a la historia cuando realmente, miré el dato hace poco, solo juegan 9 partidos juntos. O sea, grandísimos nombres, por supuesto. Al poco tiempo creo que Copa es el primero que se desapunta de esa lista de grandísimos delanteros. Pero hostia, me sorprende que sea una delantera que se haya quedado tan asentada en la memoria popular cuando juegan 9 partidos juntos. Sí, por las circunstancias que fueran, realmente es que son muy poquitos partidos. Y además se da la casualidad de que de esta delantera, el único que tiene las 6 Copas de Europa es Paco Gento. Sí. O sea, ni Di Stéfano, ni Copa, ni Rial, ni Puskás. Y luego, bueno, los números de Paco Gento son auténticamente espectaculares. Con el Real Madrid en Liga juega 427 partidos y marca 126 goles. En Copa de Europa, por ejemplo, tiene 88 partidos y 31 goles, que para un extremo son unos números muy buenos. Luego, por ejemplo, juega también la Copa Latina, la Intercontinental, juega la Recopa, juega la Copa del Rey, tiene 43 partidos con la selección española, disputando 2 mundiales, en Chile 62 y en Inglaterra 66. En Chile 62 lo jugaría junto a Puskás. Uh-huh. Recordemos que se había nacionalizado español ya a esas alturas. Sí. Y otro dato que me pareció muy, muy curioso es que ha sido el jugador de la selección española que, sin ser portero, ojo a este apunte, ha jugado todos sus partidos como titular con la selección española. Hostia. Que esto también dice mucho de la calidad que tenía Paco Gento. Bueno, y del peso que debía tener en ese vestuario, porque Sí, hostia, sí. no ser suplente en 88 apariciones, has dicho, ¿no? Uh-huh. 81 o... No, con la selección 43. apariciones. Sí. Hostia, pues ser titular en 43 ya me parece un mérito espectacular. Y el único jugador que le supera en este aspecto es Ricardo Zamora, que era portero, con 46 partidos y 46 de titular. Pero es que fíjate, vamos a volver a esa mezcla, ¿no?, de fútbol y atletismo. En aquella época, cuando jugaba Paco Gento,
el récord del mundo de los 100 metros estaba en torno a los 9,9 segundos. Bueno, pues Paco Gento era capaz de correr los 100 metros en 11 segundos, o incluso en alguna ocasión los hace en menos de 11 segundos, con el balón en los pies. Qué locura. O sea, imagínate en cuánto podía hacer Paco Gento los 100 metros sin balón. Vamos, que se podía haber dedicado a cualquiera de las dos y habría sido, Sí. en vez de 6 Champions, 6 medallas olímpicas. Pues posiblemente si se hubiera centrado en atletismo, yo creo que hubiera podido llegar a traer alguna medalla para España, ¿eh? Hombre, aptitudes tenía, eso desde luego. Sí, 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 sí. Y luego, bueno, hablando de títulos, 6 Copas de Europa en 8 finales. No está nada mal ese porcentaje. 12 ligas. Espera, en Copas de Europa, aparte de contra el Benfica, ¿cuál más pierde? Tendría que buscarte el dato. Lo vamos a Que nos ir lo buscando. que nos lo deje la audiencia en comentarios. Ujú. Que nos lo busquen ellos y nos lo dejen ahí en comentarios. Yo sé que el Madrid pierde esa, la del 62 contra el Benfica, si no recuerdo mal. Ah, bueno, la que pierde con el Inter de Milán, de Lenio Herrera. Hostia, vale. Sí. 65, 64, una cosa así, ¿no? Sí, que además, si no me falla la memoria, esta final que pierden con el Inter de Milán es el último partido de Alfredo Di Stéfano con la camiseta del Real Madrid. Hostia. Además, un Inter de Milán histórico de Lenio Herrera. Pero bueno, luego tiene 12 ligas, que tampoco está nada mal. Joder. 2 Copas de España. Aquí es verdad que el ratio le baja porque juega 6 finales y solo gana 2. Tiene 2 Copas Latina en 2 finales. Llega a 2 finales de la Copa Intercontinental, gana una, la del 60. Y forma parte de la selección española campeona de la Eurocopa en el 64. Ni más ni menos que ante la Unión Soviética. Un partido con una carga política que es para analizar la parte, pero hostia, un partido histórico para el fútbol español. Sí, que además hicimos un breve comentario cuando estuvimos hablando de Granit Xhaka y de esa creación de la Eurocopa, ese contexto histórico. Y bueno, forma parte también, que esto los madridistas lo recordarán con muchísimo cariño, del Real Madrid de los Yeyés, que se les llama así por la canción She Loves You de los Beatles, cuando estos futbolistas posan en el diario Marca con pelucas emulando al grupo inglés. Ahí fue cuando se les empezó a llamar el Madrid de los Yeye. O sea, es curioso, foto, porque no la tengo presente. Y luego, bueno, lo que te comentaba, efectivamente, que mientras estamos hablando he ido a buscar el dato. Pierde Es que tú fíjate, ante qué 2 equipos pierde Paco Gento las 2 finales de Copa de Europa. Ante el Benfica de Eusebio. Y Bela Goodman. Y ante el Inter de Milán de Luis Suárez y Sandro Mazzola, de Lenio Herrera. No era cualquier cosa aquello. O sea, es que son finales, de hecho, aquella final que gana el Benfica de Bela Goodman fue uno de los motivos por los que muy poquito tiempo después aparece la maldición de Bela Goodman para el Benfica, que a día de hoy sigue. Y tiene pinta que seguirá, ¿eh? Sí. Sí, porque han perdido ya unas cuantas finales. Contando intercontinentales y UEFA lo miré hace poco, creo que eran 9. Sí. Es realmente una maldición que han intentado los aficionados romper y no hay forma. Es dramático, pero va a seguir durante unos años. Sí. Así que, pues fíjate, esta es la pequeña trayectoria, ¿no?, de Paco Gento y la curiosidad de que yo no sabía, por ejemplo, cuando estuve buscando los datos se me pasó ese dato de que solamente jugó 9 partidos con Di Stéfano, Rial, Puskás y Copa. O sea, es que es súper curioso.
Es como si, por ejemplo, el tridente del Real Madrid de Gareth Bale, Benzema y Cristiano, pues solamente hubieran jugado 20 partidos juntos en los años que estuvieron en el Real Madrid. Mm. Pero es que fíjate lo que suponía en aquel momento esa delantera. Bueno, y lo que se puso también anímicamente y a nivel de imagen para el Real Madrid. Poder decir que, hostia, yo tengo esta delantera, aunque no hayan coincidido mucho tiempo juntos, ya es una cosa que la pones prácticamente en el museo del club. De hecho, hay una anécdota muy buena que hablando de Paco Gento, un tal Alfredo Di Stéfano habló de la galerna del Cantábrico, ¿no? Porque no todo es color de rosa, el Santiago Bernabéu hubo un momento que estuvo perdiendo la paciencia con Paco Gento y no llegaron a lo mejor a silbarle, pero sí que había un run run, ¿no? Y preguntado a este respecto, Di Stéfano dijo sobre Paco Gento: tiene velocidad y le pega el balón como un cañón. Eso no se aprende, se trae. Lo demás se lo podemos enseñar. O sea, ni más ni menos que tener de maestro, entre otros, por ejemplo, a Di Stéfano, tuvo que ser impresionante. Hombre, rodearte de los mejores siempre te asegura crecer en tu carrera, en tu carrera profesional. Sí, pero también tienes que querer aprender, ¿eh? Más que querer, yo creo que tienes que tener la capacidad de sacrificio suficiente. O sea, nos hemos encontrado futbolistas, y sobre todo estos últimos años, que talento les sobraba, pero ganas capacidad de sacrificio cero. Sí, sí, de hecho ayer lo comentaba en Instagram con unos compañeros a raíz de que Portugal ganara in extremis y Joao Félix se quedara en el banquillo. O sea, es un jugador con un talento espectacular, pero que por el motivo que sea, su capacidad de trabajo y sacrificio no es a lo mejor la que debería. Es por desgracia lo que hay, ¿no? Que nada te lo asegura todo, pero bueno, sin duda alguna Paco Gento, futbolista espectacular y jugador histórico, tanto para el Real Madrid como para la selección española, y con un palmarés que por mucho que la generación actual le hayan igualado en Copas de Europa y alguno le pueda llegar a superar, pero yo creo que la forma en la que aquel Real Madrid ganó los títulos no lo van a igualar los futbolistas actuales por mucho que quieran, ¿no? Pero bueno. Bueno, Paco Gento desde luego ha conseguido que toda una generación, bueno, que varias generaciones ya de hecho que no le vimos jugar, sea un futbolista al que tengamos presente cuando hablamos de historia del fútbol español. Sí, sí, sí. O sea, igual que se tiene, por ejemplo, a Marcelino por su gol en la Eurocopa o a otros tantos futbolistas por hazañas puntuales, a Gento yo creo que lo tenemos por su consistencia. Mm. Una persona que ya 14 temporadas dando ese nivel, ganando 12 ligas, pues obviamente tiene que formar parte de la historia del fútbol español, de lo Mm. más alto. De hecho, fíjate que le preguntan una vez a Paco Gento quién ganaría en un partido entre el Real Madrid de la BBC y un Real Madrid de su época. Y la respuesta de Gento fue que ganarían los dos. A ver, eran dos épocas muy distintas, pero habría que ver a estos jugadores Hmm. jugando en aquella época y a los jugadores de aquella época jugando en esta época. Pagaría por ver ambas cosas. Sí, 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 sí. Porque sí que es verdad que a nivel preparación física, cualquier futbolista de primera división de hoy en día les pega un repaso a cualquiera de esa histórica delantera. Mm. Pero también te digo, ya me gustaría verlos aguantar entradas con los tacos por delante Ahí es donde iba y a llegar yo. en cómo eran los terrenos de juego en esa época. Porque, Sí, sí, sí. hostia, he visto cada pata tal que Sí. si quieres jugar al tiki-taka, bueno, es que no queda otra opción que hacer kick and rush prácticamente en esa época, porque si Sí, no. sí, en cuanto llovía se ponían los campos y hablando de entradas, pues tú fíjate, en este caso la BBC, Cristiano, Bale, Benzema, recibiendo por ejemplo las entradas que recibía ya no Paco Gento, sino Maradona. Bueno, hostia. Estamos hablando de un caso aparte también de Maradona, porque la cazada que le pega a Goicoechea ha pasado para la historia del Sí, sí, fútbol sí. español. ¿Eh?
Así que, bueno, hasta aquí va a llegar nuestro podcast de hoy con Italia y España. Espero que a nuestros amigos les haya gustado, que hayan aprendido también un poquito de historia. Y como siempre les decimos, pues que nos dejen sus mensajes, sus comentarios, las propuestas que quieran, que siempre son bien recibidas. O incluso si conocen algún jugador del que quieran que hablemos, porque yo creo que este combo que vamos a hacer, quien marque gana e historia desde el banquillo, puede ser entretenido y divertido. De eso se trata. Así que mejorando. Sí, siempre. Así que, queridos amigos, hasta aquí el podcast de hoy. Recordad dejar el pulgar arriba, recordad seguirnos en redes sociales y recordad que volveremos con más contenido y que quien marque, gana. ¡Chao!